Buenos días en esta mañana preciosa que Dios nos da. Hoy vamos a empezar unos días que parece que la nostalgia llega, ese estado de culpa que tenemos. Es una situación que vivimos en estos tiempos, pero siempre Dios ahí está con su misericordia, con el perdón dispuesto a dárnoslo. Es una mañana en el cual nos hace de alguna manera una invitación nuestro Dios para que nos acerquemos con esa actitud, sobre todo de arrepentimiento, pero con la actitud correcta con la cual Él nos enseña que nos acerquemos a Él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, más bien del 3 al 5 voy a estar viendo. Habla de un discípulo de Jesús, de uno de sus apóstoles. Dice la palabra de Dios, 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Déjeme le leo otra escritura también ahí ahora en el capítulo 26, de ahí mismo del Evangelio de Mateo, según San Mateo, 69 al 75, está amplia esta lectura, pero solamente voy a repetir el 75. Pero Pedro, quien lo negó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. Qué difícil para nuestro Maestro, para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo en esa noche, porque no solamente estaba Él sufriendo una situación física, sino también una situación emocional. 2 de sus amigos pues le habían fallado, 2 de sus apóstoles, discípulos que en su momento Él oró por ellos para elegirlos. Los apóstoles era un grupo de 12 que Jesús los había elegido. Y no nada más Jesús, sino antes de hacer la elección, Jesús estuvo en oración toda la noche con su Padre. Otro día hace ese llamado especial para 12 personas. ¿Cuál era la función de estas? Bueno, pues que iban a tener una capacitación especial por parte del Maestro. De alguna manera era el grupo de élite, los más allegados a Jesús. Dentro de este grupo tenemos a Judas, tenemos a Pedro. Estamos viendo en este momento una noche crítica para Jesús. Ya Él como Dios que es, Él ya sabía lo que iba a pasar. De hecho, se lo dijo a Pedro: no cantaré el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Él sabía lo que Judas traía en su corazón. Cuando estamos viendo el perfil de estos discípulos llamados apóstoles, estamos viendo que eran personas comunes, como pues lo es usted. Personas con sueños, con propósitos, con metas, con ilusiones. Personas que de alguna manera, sí es cierto que estaban en un aprendizaje especial, pero pues no dejaban de pensar en las cosas del mundo. Eran personas normales. Pero Judas era algo más especial. Judas era ambicioso.
Y cuando eres rebasado por por este sentimiento de lo que es la ambición, llegas a cometer actos a veces tan viles, tan despreciables, que no te queda, no te resta otra cosa más que cargar con esa culpa, pero la cargas porque tú quieres cargarla, porque en su momento nos dio Jesús una promesa y sigue vigente esa promesa hoy en día: traer todas las cargas a mí y yo los voy a hacer descansar. De tanto peso que nosotros podemos traer en nuestra alma, en nuestra conciencia, y nos hace esa invitación a que nos acerquemos a Él. Judas era una persona ambiciosa. Judas era una persona que estaba siempre buscando cómo obtener ganancias de todo su entorno, todo lo que a él le rodeaba. Jesús sabía las verdaderas intenciones del corazón de Judas, y cuando en su momento hace este grupo, a él le da una tarea especial y a él lo deja como el tesorero del grupo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 6, ahí vemos que Judas era el que traía la bolsa del dinero. Y ese momento de que nos narra el apóstol Juan, bueno, él se enoja porque parece que para él se ha echado a perder un perfume muy caro. Y él dice: ¿para qué tanto desperdicio? Cuando se pudo haber vendido por mucho dinero y darle a los pobres. Pero hace la nota el apóstol, dice, no porque se cuidara de los pobres, se preocupara por ellos, sino porque él traía la bolsa del dinero y sustraía del dinero. Era una persona que su ambición lo llevaba a robar, era un ladrón. Cuando nosotros estamos viendo el capítulo 26 de Mateo, especialmente el versículo 15, él se acerca con los sacerdotes y los ancianos y les pregunta: ¿qué me quieren dar? ¿Cuánto me dan para yo entregarles al maestro? Yo se los entrego. De alguna manera la ambición lo lleva a vender a su amigo, a traicionar a su amigo, pero realmente la palabra correcta es venderlo. ¿Por qué? Porque él está poniendo precio. Y el Salmo dice: bendito precio que me pusieron. Estamos viendo a una persona que la ambición le ganó y no supo cómo trabajarla, no supo a dónde acudir. Y cuando la culpa le llega y le cobra factura, se acerca con las personas incorrectas a buscar ese perdón, a buscar restituir o restaurar lo que él había hecho. Pero la respuesta que le dan las personas, parece que en lugar de quitarle la carga, lo hacen tomar una decisión. ¿Cuál fue esta? Salir, agarrar las monedas, ir al templo, las lanza y sale del templo y va y se ahorca. De alguna manera Judas es esa persona de que es una representación para las personas hoy en día de que traen esa culpa, traen ese pecado cargando, no lo quieren poner en las manos de Dios, en las manos de Cristo. No quieren acudir a esa invitación que nos hace Dios, que nos hace nuestro Señor Jesucristo: traigan todas las cargas a mí, yo los voy a hacer descansar. Sino que Judas sale y toma la decisión más equivocada, va y se suicida. Hoy en día es común ver los suicidios, una persona que se entrega su vida a la muerte de una forma voluntaria, otros de la misma manera pero de una forma más lenta.
El pecado los lleva, la culpa los lleva a dejarse caer en hábitos, en vicios, que de alguna manera los va minando, los va carcomiendo, los va destruyendo de una forma lenta. Y esto, de alguna manera, es la misma actitud que tomó Judas. Estamos viendo dos discípulos que la última noche que Jesús estuvo dentro del ministerio, desarrollando el ministerio antes de ir a la cruz, dos discípulos, dos amigos que le fallaron. Uno lo vendió, uno lo traicionó, el otro lo negó. Uno lo hizo por dinero, el otro lo hizo por temor. Pero los dos le fallaron, tanto Pedro como Judas. Cuando nosotros estamos viendo el perfil de estos hombres, estamos viendo a unas personas que no son diferentes a nosotros, en el sentido de pensamiento, en el sentido de emociones. Cuando nosotros estamos viendo, analizando a estas personas, de alguna manera es una invitación que Dios nos hace y que lo tomemos como ejemplo a estas dos personas para tomar la decisión correcta, que no nos dejemos llevar por alguna idea que nos lleve a tomar esa decisión incorrecta y nos lleve a tener una consecuencia fatal. Cuando estamos viendo la actitud de Pedro, dice el versículo 75 que Pedro, una vez que le negó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Fíjese la actitud de Pedro. Saliendo fuera lloró amargamente. Una actitud totalmente opuesta a la que tomó Judas. Judas, cuando una vez la conciencia le cobra la factura, él va con los sacerdotes, con los principales, con los ancianos de la ciudad, y también pronuncia unas palabras de arrepentimiento. Yo he pecado al entregar sangre inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. Fíjese la actitud. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dos discípulos que habían obtenido la misma enseñanza, dos discípulos que habían convivido con el mismo maestro, dos discípulos que de alguna manera habían comido, habían estado descansando y sobre todo adquiriendo esas enseñanzas del mismo maestro, pero que al final, cuando viene este momento crítico para sus vidas, toman decisiones diferentes. Me voy a centrar en lo correcto por un momento. Pedro dice que una vez que se acuerda de las palabras que le había dicho Jesús, después de que lo que le había dicho su maestro se cumple en este momento, Pedro sale y lloró amargamente. La palabra de Dios no lo registra, pero quiero imaginar que en ese llanto, en ese lloro tan amargo que Pedro estaba dando, tal vez hasta estaba hincado, implorando, clamando el perdón de Dios. No sé qué palabras estaría expresando en ese momento, pero lo más probable es que él estaba aceptando lo que él había fallado a su maestro, a su amigo. Y el llanto y la humillación y el derramamiento del espíritu que tenía Pedro en este momento estaba dirigido a la persona que había ofendido, al Dios mismo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entre esas grandes cosas que tú no conoces es el verdadero perdón de Dios. Y cuando viene el perdón, viene la restauración.
viene la restitución, viene la salvación, vienen tantas cosas que cuando nosotros nos humillamos y nos hincamos y pedimos perdón, no sabes tú las cargas que tú le estás dejando al Maestro. Te está dando una libertad, te hace liviano para caminar, para convivir, para tener esa relación con nuestro Dios. Y Pedro lo está haciendo en este momento. Una vez que Jesús resucita, se levanta de la tumba y tiene esa convivencia antes de ascender con el Padre al cielo. Por 40 días tiene esa convivencia con ellos, con los discípulos. Y dentro de ese lapso hay un momento tan hermoso que tiene ese encuentro con Pedro. Y así como Pedro 3 veces le negó, Jesús 3 veces vino a hacer una restauración de su fe, de su vida espiritual. Y le hace 3 veces la pregunta a Pedro, así como me negaste 3 veces le preguntó, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Bueno, cumple con tu tarea para lo cual yo te preparé, te formé, te enseñé, te capacité. Ve y cumple con tu tarea. Pedro va, y si usted lee sus cartas, es un Pedro totalmente diferente después de la restauración, después del perdón. Y Pedro, la historia dice que así como él dijo, a donde tú vayas y como tú mueras, yo también voy a morir. La historia dice que Pedro pues murió igual que nuestro Señor Jesucristo crucificado. Pedro es un reflejo de lo que Cristo quiere que nosotros tengamos también, que caminemos con Él, pero sobre todo buscando ese perdón cada vez más, dejar esas cargas que traemos, y Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. Pero la vida de Judas es totalmente opuesta. Es lo que no debemos de hacer. Él, una vez que viendo que era condenado aquí en Jesús, y que no solamente había sido condenado, de que lo más probable es que él ya había sido testigo de algo, de esa forma tan brusca, tan bruta que estaban haciendo con nuestro Maestro. Bueno, va y en un afán de arrepentirse, en una forma, pero en su forma de buscar el perdón, va con las personas totalmente equivocadas y les dice, oigan, pues vengo arrepentido. Aquí está el dinero, aquí están las 30 piezas de plata, ya no las quiero. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, si a nosotros qué nos importa, qué nos interesa, ese es tu problema. ¿Y sabes por qué es tu problema? Porque con nosotros no cometiste ningún agravio, no tienes por qué pedir perdón con nosotros. Con nosotros hiciste una negociación. A nosotros nos vendiste a tu amigo. Tú ya cumpliste. Tenemos que aprender de que el perdón, tanto el pedirlo como el darlo, nosotros debemos de buscar acercarnos con la persona a la cual hemos agraviado, en la cual hemos nosotros cometido esa situación que al primero que ofendemos, si es cierto, es a Dios, pero con nuestra actitud, con nuestra acción, hemos ofendido a un hermano, hemos ofendido a alguien en el cual nosotros estamos llamados por la misma palabra de Dios a buscar esa restauración. En la carta de Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reconocer lo que hemos ofendido a aquel, reconocer cómo nos han ofendido, pero en el reconocer cómo nos han ofendido es nosotros aceptar
y rechazar todo sentimiento negativo que puede producir esa ofensa que nos hacen. Y al contrario de que se anide algo, que vaya germinando y que vaya haciéndose algo dañino, vamos a buscar restaurar esa relación. Vamos a orar unos por otros, dice Santiago, para que seamos sanados del alma, para que seamos sanados de la mente, para que seamos sanados del cuerpo. La oración eficaz del justo puede mucho. De alguna manera va en paralelo con palabras de Jesús que dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Voy a leer entre 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la actitud que tomó Pedro, la actitud correcta, una actitud en la cual él sale, llora amargamente, se humilla, derrama su espíritu, pide perdón, confiesa su pecado, pero ante la persona que él había agraviado, esto es, al Dios mismo. Y Judas no. Judas vendió a Dios, vendió a Cristo, vendió al Maestro, pero buscó el perdón a través de las personas, a través de los sacerdotes. Y los sacerdotes terminaron diciéndole: ¿y nosotros qué? Nosotros no te podemos ayudar, nosotros qué nos importa, ande como tú quieras. Ni siquiera se pudieron compadecer como sacerdotes que eran, poderlo ayudar en esa carga de pecado, en esa vida espiritual tan deprimente que tenía en este momento este hombre. Toda la función del sacerdote y la función del profeta antes de Jesucristo era esta. El profeta traía la palabra de Dios a los hombres, traía ese mensaje de Dios a los hombres. Esta era la función del profeta. La función del sacerdote era llevar las causas del hombre hacia Dios por medio del sacrificio, por medio de la oración, por medio de la expiación. Esto era la función del sacerdote. Cuando llega Judas ante los sacerdotes, ni siquiera en esta actitud de responsabilidad como sacerdotes pudieron ayudarlo. Y es una actitud en la cual prevalece hasta el día de hoy. Usted que me está escuchando, usted, iglesia, que hemos pecado, que hemos ofendido, que nos hemos rebelado ante Dios y que hemos agraviado al hermano, y que nosotros estamos llamados a hacer esa restauración, a pedir perdón, a aceptar la culpa. Tenemos que aprender de que con el primero que nos tenemos que acercar es con nuestro Dios, a pedirle perdón. Y Él nos da las directrices, nos da la guía para que nos acerquemos, y nos da la palabra y sensibiliza los corazones, las mentes, todo para que se restaure la relación entre mi persona con la persona que me ha agraviado o que yo he agraviado. Es lo que me dice la palabra. Esa es la actitud que tomó Pedro, y nos está haciendo una invitación nuestro Dios, que rechacemos esa actitud que tomó Judas, que en lugar de buscar el perdón con el único ser que nos puede dar el perdón, de una forma errónea va y trata de hacer una restauración con alguien que no tenía que ver nada en el asunto. Hoy de alguna manera es la misma invitación. Solamente es la única manera de hacer ese cambio en usted, en quien le rodea. Buscar y ir y trabajar en ese perdón
que nosotros estamos llamados a pedir y a dar, y cambian las cosas. Sucede el milagro. Qué hermoso mensaje nos deja Dios a través de estas personas que de alguna manera Él permite que sucedan las cosas para que nosotros las tomemos, aprendamos de ahí. Cuando pensamos si Judas hubiera hecho lo mismo que hizo Pedro, déjeme decirle que lo más seguro es que todo hubiera sido diferente para él. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ese es el Dios que yo conozco, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que restituye. Y yo estoy, porque conozco a mi Dios, que es un Dios de amor, un Dios de perdón. Así como restauró a Pedro, hubiera restaurado a Judas, si él hubiera tomado la decisión correcta. Déjenme ir terminando este mensaje con una invitación que Dios nos hace de una forma personal para que nosotros vayamos con ese espíritu humillado, con ese espíritu entristecido de que le hemos fallado, de que nos hemos equivocado, de que hemos pecado. Y Él quiere que nos acerquemos en esa actitud para hacer un trabajo excelente en nuestras vidas, un trabajo de vida, de salvación, y eso nos lleva a ser luz ante los demás. Lo invito a que incline su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor. Nosotros, Señor, reconocemos nuestras fallas, nuestra rebeldía, nuestros pecados. Solamente, Señor, tú eres el único que nos puedes dar el perdón, hacer los cambios en toda nuestra vida. Ayúdanos a tener esa actitud, Padre, la actitud correcta de acercarnos a esas personas que ofendemos, de permitir que esas personas se acerquen a nosotros. Esto es la ley. Te pido que nos ayudes, Padre, porque por sí solos ni siquiera esto podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a sentir ese amor por aquellas personas que hacen un agravio en contra de nosotros. Sensibiliza los corazones, las mentes, para que se produzca una relación, para que se produzca un nuevo enlace, Señor, entre personas que de alguna manera se ha roto. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeldías, porque todo ello contra ti fallamos, a ti te ofendemos. Solamente tú eres el único que nos puedes restaurar, que nos puedes sanar, nos puedes salvar. Tú haces todo. Ayúdanos, Padre, deténnos cuando vamos en la actitud incorrecta, con las personas equivocadas, que no nos pueden ayudar. Solamente tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, eres el que llevas todas las causas y nos ayudas, nos limpias, nos perdonas y nos restauras. Eres un Dios grande, un Dios de amor. Gracias eternamente por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para que haya ese enlace y haya una restauración entre tú y nosotros, que haya esa restitución, Padre, de todo lo que habíamos perdido, y que solamente tú, con tu obra, lo pudiste lograr.
nosotros jamás lo haríamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.